Dado que el doctor Bazán, Eduardo Bazán, está también en línea, va a hacer su exposición por vía virtual. Con las disculpas del caso al doctor Francisco Villafuerte. El doctor Eduardo Bazán Lavanda es médico cirujano egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Completó su especialidad en el Hospital Henry Ford en Detroit y su especialidad en medicina del sueño en Rush University Medical Center de Chicago, Illinois. Más de una década de experiencia clínica en diagnóstico y tratamiento de trastorno del sueño, con enfoque en apnea del sueño, insomnio y gestión de la fatiga laboral. Actualmente es cofundador y director médico del REST Perú, miembro del staff del Servicio de Medicina del Sueño de la Clínica Médica Cayetano Heredia, de la Clínica del Golf Sana y del Jockey Salud, miembro de la Academia Estadounidense de la Medicina del Sueño y de la Asociación Latinoamericana del Sueño. Asimismo es miembro de World Sleepy Society. Con ustedes el doctor Eduardo Bazán, que tratará el tema del sueño en la altura. Muy buenas tardes, doctor. Y muchas gracias a la Academia Nacional de Medicina por esta oportunidad de dar una charla tan importante, incluyendo todos los temas que están brindando hoy día, como el de que mencionó el doctor Amaru, sobre, en este caso en particular, sobre el sueño en la altura. Entonces voy a presentar la ponencia. Gracias al doctor Villena por la introducción. Como mencionaron, soy médico internista, pero me dedico más de 10 años a la parte de medicina del sueño, se conoce como somnología, al especialista somnólogo, y es un campo muy importante, sobre todo en altura, y como voy a mencionar más adelante en los siguientes slides. Esta ponencia, Sueño en la altura, los objetivos que buscamos es revisar brevemente la fisiología de la aclimatación a la altura y su impacto en ventilación y sueño, analizar la fisiopatología de la apnea central del sueño y respiración periódica en hipoxia, diferenciar patrones de sueño en nativos en altura versus migrantes o los que van a laborar en periodos de 10, 14 días a zonas por encima de 2.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar. Reconocer las consecuencias tanto clínicas, neurocognitivas, laborales, explorar opciones terapéuticas basadas en evidencia y cómo podrían aplicarse en el Perú. Una breve introducción sobre el doctor Carlos Monge Medrano, que es el tema de este congreso. En 1925 describe la poliglobulia crónica de altura. Posteriormente se conoce como la enfermedad de Monge o mal de montaña crónico, como todos sabemos. Y acá la hipoxia crónica no solamente afecta desde el punto de vista hematológico. Ahora vamos a mostrar que también afecta la arquitectura del sueño, lo compromete significativamente y eso puede tener implicancias a nivel tanto en una salud integral y también en el ámbito laboral. Es decir, el sueño en altura presenta un modelo fisiológico de inestabilidad ventilatoria y de una adaptación incompleta. Con respecto a la población que vive en altura a nivel mundial, se estima que 500 millones viven por encima de 1.500 metros. Esa cantidad de población se reduce drásticamente a casi 82 millones por encima de 2.500 metros y unos 14 millones, o ligeramente un poco más de esa cantidad, por encima de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Hay tres países con un gran porcentaje de esa población, por encima de 3.500 metros, que es Perú, Bolivia y Etiopía. Curiosamente, en el Perú se estima que 4 millones de peruanos viven por encima de 3.500 metros. Es decir, es bien relevante porque compromete a más del 10% de la población actual del Perú. La relevancia clínica y laboral puede impactar tanto en minería, en transporte, seguridad, turismo, salud. Veamos brevemente sobre la fisiología de la aclimatación, ¿no? Que es una fase aguda y irreversible, básicamente, no es adaptación, como la ponencia del doctor Amaru, que lo explicó de una manera tan excelente, la adaptación. La aclimatación es diferente. Uno está en costa, sube a 2.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar, eso lleva a una exposición aguda, reducción del PO2 debido a los quimiorreceptores carotídeos
generando una hiperventilación. Esa hiperventilación va a llevar o desencadenar una caída, una disminución del PCO2, llevando a alcalosis respiratoria, llevando a un incremento del pH, llevando a inhibición de los quimiorreceptores centrales. El efecto de la aclimatación se ve en esta gráfica. Básicamente, los puntos azules son las personas no aclimatadas, los símbolos blancos son las personas que se han aclimatado. La diferencia se ve en esta gráfica en el axis, en el Y es el PO2 alveolar, en el X, disculpen, en el Y el PCO2 alveolar. Conforme va incrementándose la altura en las personas aclimatadas, hay una caída de PO2 menos drástica que en los que no se aclimatan, ¿no? Y también lleva, definitivamente en ambos casos, va a llevar también a una caída del PCO2. La aclimatación va a permitir mantener el PO2 elevado, pero nunca a niveles como en altura, en la costa, llevando también a una saturación reducida, a una hipoxemia. Pero en ambos casos el PSO2 va a disminuir. Eso lleva también a la siguiente gráfica, que en una exposición aguda va a llevar también una compensación renal. Hay adaptaciones tanto respiratorias, renales, hematológicas. Desde el punto de vista renal, hay excreción mayor de bicarbonato, retención de hidrógeno. Eso lleva a una acidosis metabólica leve. El efecto neto va a llevar a un incremento, a una ventilación sostenida, un freno a la hiperventilación que se lleva, aunque el PO2, como mencioné, nunca se va a llevar o alcanzar los niveles que se tenía en la costa, a nivel del mar. Y durante el sueño va a haber esa pérdida de control voluntario. Es decir, va a haber mayor vulnerabilidad a inestabilidad ventilatoria, es decir, mayor riesgo de apneas centrales, respiración periódica. También hay a nivel eh, del sistema nervioso, hay un incremento de la actividad del sistema nervioso simpático, lleva a incremento de frecuencia cardíaca, presión arterial, ya vemos la hiperventilación, la calosis por la hiperventilación, incremento de la eritropoyetina, ¿no? Incremento del bicarbonato urinario, del sodio, reducción del hidrógeno urinario. El sistema renina-angiotensina-aldosterona también disminuye, que lleva a una concentración, que lleva a menor flujo plasmático, reducción de la filtración glomerular, que va a llevar a mayor retención de fluidos y de sodio. Entonces ven que la aclimatación es bien marcada. Acá vemos también la apnea central y respiración periódica. En la hipoxia hipovárica, a mayor sensibilidad, como mencioné, los quimiorreceptores, tanto centrales y periféricos, hay una hiperventilación generando un PSO2 reducido por debajo, una reducción del mismo por debajo del umbral apneico. Eso va a llevar a una apnea central sin esfuerzo. Esa hipoxemia secundaria reestimula la ventilación y lleva un ciclo de hipernia, apnea, que se conoce como Chern-Stokes, ¿no? Y el loop gain, esa inestabilidad perpetua, es mayor de 1 en este caso. En este es un estudio de polisonografía de 2 minutos, un paciente a 5.050 metros sobre el nivel del mar. Se muestra la respiración periódica y apneas centrales en las gráficas. ah, el ACS, acá ve, el H es la hipernia, mayor incremento de la frecuencia respiratoria. Después lleva o desencadena una apnea central, ¿no? Con desaturaciones de oxígeno en la parte superior. Apnea central porque no hay tanto movimiento respiratorio ni hay flujo de aire. Es un patrón típico de apnea central del sueño en altura y estas son oscilaciones de flujo y de fuerza respiratoria. Eso implica también un incremento del loop gain, como mencioné. Entonces, la exposición a gran altitud va a generar una hipoxia, reducción del PO2, alteración del pH, ¿no? Eso va a desencadenar una hiperventilación mediada por sensibilidad de los quimiorreceptores. Eso incrementa el loop gain y predispone a una respiración periódica durante el sueño, que se exacerba por hipocapnia, inestabilidad ventilatoria y una plasticidad del sistema nervioso central. Este proceso es constante durante cada noche cuando uno está expuesto de manera aguda. Por eso es que una fragmentación de sueño y una somnolencia, fatiga, insomnio en los primeros días cuando uno sube drásticamente de la costa a la altura. Y ahí es importante con la polisonografía, con estudios realizados
en países como a una altura como por encima de 5.000 metros. El patrón típico de respiración periódica con apneas centrales y saturaciones se da en el 75%, con excepción del 75%, es muy frecuente. Los eventos de apneas centrales, sobre todo es en sueño no REM, es decir, que no involucra los movimientos oculares rápidos. Y hay personas que pueden transformar su apnea obstructiva del sueño a una apnea central del sueño en sujetos que estén predispuestos. Hay que evaluar en esos casos pacientes con condiciones médicas como insuficiencia cardíaca o que tengan, por ejemplo, EPOC o una baja reserva ventilatoria que puede mostrarse con un estudio de polisomografía. De ahí la importancia de evaluar cuando tienen pacientes en altura qué condiciones médicas tienen que podían predisponer o tener un mayor riesgo de apnea central. Porque también la arquitectura del sueño en altura se modifica. En la costa, los ciclos de sueño se dan cada 90 a 120 minutos y es un 55% se estima de sueño ligero, que se conoce como N1, N2, un 25% sueño profundo y un 20% el por ciento de sueño REM, Rapid Eye Movements, o como se conoce en español, MOR, movimientos oculares rápidos. Estos ciclos se repiten, como mencioné, cada 90 a 120 minutos, sin fragmentación significativa durante el sueño en la costa. Por eso, si una persona de entre 18 a 65 años debería dormir entre 7 a 9 horas, se estima que puede haber entre 4 a 5 ciclos de sueño, ¿no? Pasando los 65 años, puede haber entre 7 a 8 horas de sueño. ¿Qué sucede en la altura? Como en la exposición aguda y los cambios que mencioné de inestabilidad ventilatoria, sueño fragmentado, lo que desencadena es una reducción en el sueño profundo y en el sueño mo o sueño REM, como mencioné. Hay incremento del sueño ligero, es decir, lo que mencioné, N1 y el N2. El tiempo de latencia, que implica el tiempo entre vigilia a inicio del sueño, que suele ser entre 10 a 30 minutos, va a tener un incremento del mismo por los cambios fisiológicos que mencioné. La vigilia también posee al inicio del sueño, es decir, durante el sueño fragmentado, o mejor dicho, todos podemos tener despertares. El tiempo de vigilia posterior al inicio del sueño puede tomar brevemente unos 5 minutos, es más prolongado en la altura, por la inestabilidad ventilatoria que menciono. Eso va a llevar a incremento de microdespertares, que se conoce como reversal index, y que se va a correlacionar al día siguiente, en los días posteriores a la subida a 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, a una somnolencia diurna más marcada, fatiga, insomnio. Acá en esta gráfica mostramos cómo es la calidad del sueño, o la arquitectura del sueño, mejor dicho, a nivel del mar, comparado a la arquitectura del sueño, y en este caso solo por encima de 1.500 metros sobre el nivel del mar. El borde blanco son los despertares, se incrementan comparado de la costa a la altura. El sueño ligero, N1, N2, tiene un incremento en porcentaje, si se ve, compara del lado izquierdo a nivel del mar, comparado a la altura en el lado derecho, y ven los porcentajes de N3 y del sueño REM, cómo va reduciendo ese porcentaje, ¿no? Esa es una representación cualitativa de la arquitectura del sueño. Hay una menor eficiencia del sueño, un aumento de los despertares nocturnos, el sueño profundo y REM se reducen, mientras que el sueño superficial se prolonga. Mayor fragmentación de sueño, menor calidad de sueño, menor cantidad de horas de sueño. Y el sueño REM, el sueño profundo son fundamentales desde el punto de vista tanto de estabilidad emocional, la toma de decisiones, de juicio, por la parte del sueño MOR o sueño REM. El sueño profundo es estabilidad tanto cardiovascular, reducción de la actividad metabólica durante el sueño. Y hay estudios que demuestran, por ejemplo, estudios longitudinales, un estudio de población que está en Italia, y ascendieron desde 1.400 metros a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Era un grupo de 10 y que se analizó el caso con polifagia respiratoria. Se evaluó que el tiempo total de sueño se redujo. Vemos acá el compromiso en la cantidad de horas de sueño, menos de 7 horas. Incremento del índice de apnea y hipopnea. ¿Qué es el índice de apnea y hipopnea? Son números es del promedio de eventos tanto de apneas y de hipoapneas por hora que se presentan. Se mostró en el 70% de los casos y fueron casos moderados severos. La saturación de oxígeno estuvo
disminuida marcadamente con un incremento de actividad simpática que lleva a un incremento de frecuencia cardíaca. Y se venció la respiración periódica en uno de cinco de los, en 2 de 10 de los que participaron en este estudio. Obviamente todos estos eventos o alteraciones fisiológicas fueron reversibles cuando tuvieron la fase de descender, ¿no? De la altura a un nivel del mar. Por ejemplo, en Perú mismo tenemos la Rinconada, que es el asentamiento humano, si no me equivoco, es el que está más alto a nivel mundial. Se estima a 5.100 metros y que está básicamente la principal fuente económica es la minería. En personas sanas, la saturación de oxígeno promedio era 79% únicamente. Mayor de saturación cuando tenían enfermedad crónica de montaña y se detectaron las apneas centrales en sujetos previamente sanos. Es como un laboratorio de sueño que puede evaluarse cómo están expuestos y los cambios fisiológicos que están experimentando por esa elevada altitud. Y cuando comparamos la población nativa de esas zonas, ¿no? Quechua, población quechua, aymara, versus los migrantes, los que ascienden por motivos laborales o de turismo, o funciones de seguridad, de fuerzas armadas, transporte. Los nativos muestran una menor sensibilidad ventilatoria a hipoxia. No se han adaptado parcialmente. Ah, el loop gain es menor, entonces llevan a una menor tendencia a la respiración periódica o en Stokes. Si lo vemos con migrantes, los que ascienden, van a tener un incremento del sueño N1, sueño ligero, se reduce el N3, sueño MOG, como mencioné, desencadenando lo que mencioné previamente, no solamente la cantidad de horas, sino la calidad del sueño afectada. Eso incrementa la fatiga, irritabilidad, somnolencia diurna, insomnio, ¿no? Y eso sucede cada día en su país, ¿no? ¿Cuántas empresas, por X motivos, ascienden y están trabajando 7 días, 10 días en altura, descienden, vuelven a subir después de su tiempo de descanso, y es un evento de una aclimatación no adecuada? Y las consecuencias también hay a nivel neurocognitivo. Lo agudo es sobre todo cefalea, ¿no? Enfermedad de montaña agudo, el insomnio. Cuando uno tiene privación de sueño también genera ansiedad, estrés, pobre función, toma de funciones. A nivel crónico hay compromiso de la memoria a largo plazo, la función psicomotora se ve comprometida, que también podría involucrar mayor riesgo de accidentes, reducción del reflejo a un evento o un estímulo. La atención sostenida también está comprometida. Y los migrantes, ¿no? Los que están por encima de 4.000 metros sobre el nivel del mar muestran mayor deterioro que nativos de la zona. Esa relevancia clínica, como ya mencioné, podría influenciar en actividades como minería, transporte en altura, aviación, turismo, salud, ¿no? ¿Hay opciones terapéuticas? Sí. La principal, si no es tolerable y más eficaz, es descender a niveles más bajos. La oxigenoterapia nocturna también influye al incrementar la saturación de oxígeno, reduce las apneas centrales, permitiendo una mejora en la arquitectura del sueño, pero aclarando que la respiración periódica persiste, ¿no? Hasta normalizar el peso 2. Otro es el fármaco de la acetazolamida, que es un inhibidor, induce la acidosis metabólica prácticamente y puede reducir los episodios de índice de apnea un 50-80%, reduce el gain, favorece una oxigenación nocturna en un 6%. El CPAP, en los casos que amerita apnea obstructiva del sueño, lo logra controlar los eventos, pero y hay que monitorizar que haya un incremento de apneas centrales. Y hay pacientes que tienen del sueño, apnea central cuando ascienden a altura, es obstructiva en la costa y se compensa con el CPAP para tratar los eventos obstructivos y la acetazolamida para controlar los eventos centrales. Es un tratamiento mixto, combinado, ¿no? Otro es las benzodiazepinas, hipnóticos, pueden mejorar la continuidad del sueño, pero hay que tener presente que la evidencia es limitada sobre la apnea central, que son los principales hallazgos como hemos mostrado, ¿no? Otro aspecto en relevancia clínica es la exposición continua a la altura, y lo estamos mostrando seguramente más en el curso, es mayor riesgo de hipertensión pulmonar, arritmias, fatiga crónica, ya mencioné el deterioro cognitivo, impacto en la seguridad laboral, más fatiga, más somnolencia, mayor riesgo de accidentes, incidentes, nivel de minería, transporte, defensa. Por lo tanto, es importante
tener esta relevancia clínica para poder apoyar o brindar una asesoría en programas de salud para que se pueda gestionar la fatiga y somnolencia en un ambiente geográfico tan diferente como es la altura comparada a la costa, efectivamente, ¿no? Desde el punto de vista peruano, la perspectiva es, tenemos un contexto realmente de la ubicación geográfica, la población que está expuesta o que podría estar expuesta a cambios debido a la altura en su sueño, podemos generar estudios pioneros e investigación que podrían ayudar para nuestra salud pública. Una polisonografía ambulatoria, ya hay estudios que han realizado pioneros en medicina del sueño como el doctor Rey de Castro con polografía respiratoria, podría profundizarse más con polisonografía ambulatoria, ver los dispositivos wearables, Fitbit, Xiaomi, son ejemplos, no estoy marcando ni cualquiera que esos que están dándose en el mercado, podrían evaluarse cómo afecta primero en población nativa, población en altura, y ver los efectos y la certeza de esos dispositivos, porque muchos empresas que elaboran utilizan estos dispositivos para ver las horas de sueño, sea de gran aporte desde el punto de vista científico y aplicado a la medicina, los porcentajes de sueño comparado con una polisonografía, por ejemplo, y beneficios en qué pasos a seguir en el manejo, implementación de pruebas neurocognitivas en faenas. Entonces hay un gran aporte, oportunidad de aporte en crecimiento del conocimiento médico para la ubicación geográfica en nuestro país, ¿no? En conclusión, el sueño en altura es un fenómeno fisiológico complejo, dinámico. El impacto no es solamente clínico, se vería también en un punto de vista ocupacional. Hay diferencias marcadas, como mostramos, entre nativos y no nativos. Las alteraciones nocturnas contribuyen a la poliglobulia, hipertensión pulmonar, deterioro cognitivo, entre otros. Y honrando el legado del doctor Monge al integrar el sueño en parte de la agenda médica, ¿no?, científica y laboral que como médicos investigadores tenemos que impulsar día a día. Son las referencias, el estudio y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor Bazán.